El trabajo en medios de comunicación te lleva a conocer personas extraordinarias. José Antonio Fernández es periodista, promotor de medios, conductor de televisión, director de la revista Telemundo y del Festival Pantalla de Cristal. Profundamente bohemio, gran entrevistador, generador de conceptos, un hombre que siempre suma, que regala sus relaciones y conocimientos en favor de crear algo nuevo. Asimismo, Humberto Aguinaga, extraordinario productor, agudo investigador y narrador incansable. Fotógrafo de gran sensibilidad, siempre analítico, catedrático por vocación, hombre libre y promotor de libertades, de cultura extensa y modesta prudencia. Hoy con ustedes, José Antonio Fernández y Humberto Aguinaga. Y pues me da muchísimo gusto saludar. Yo no soy periodista, ustedes lo saben. Tengo dos extraordinarios amigos el día de hoy aquí de invitados, maestros de maestros, jefes de jefes, sobre todo personas que yo admiro y aprecio mucho, y que ellos sin saberlo en mi vida han sido alguien bien importante, porque cada uno de ellos he tenido que ver en estos tiempos de la televisión la fortuna de contar con su apoyo y consejo. Muchos años después me enteré yo que ellos eran grandes amigos. Pero resulta, y ahí va un poco la historia. Primero voy a presentar en mi orden de pantalla, porque como no le agarro bien al Zoom y estoy aprendiendo, me aparece José Antonio Fernández en la parte superior izquierda. Y José Antonio Fernández es un gran amigo, pero no nada más es un gran amigo, es un periodista, es promotor de medios, es director de la revista Telemundo y del Festival Pantalla de Cristal. Los ha creado, ha impulsado a una cantidad de gente a animarse a hacer cine, radio y televisión. No nada más los ha animado, los ha apoyado con consejos, con una bonomía extraordinaria. Y derivado de eso, me lleva al recuadro de abajo a presentar a mi querido Humberto Aguinaga. Humberto Aguinaga, a quien yo conocí cuando yo empezaba hace muchos años, 1991, 1992, a hacer televisión, mi primer canal de televisión, Canal 13, en la ciudad de Irapuato. Humberto era el director de radio y televisión de Guanajuato, la televisión pública de Guanajuato, la cual yo no conocía ni a Humberto, ni la televisión pública, ni nada. Y un día que necesité un equipo, fui a tocar la puerta de Radio y Televisión de Guanajuato, leyendo yo ahí que decía Televisión Pública del Estado de Guanajuato. Y entonces, como entidad pública, fui y le pedí unos equipos prestados y él, sin conocerme, me prestó nada más ni nada menos que desde una microonda, un ingeniero, unas cámaras, y de ahí pude crear mi canal de televisión. Años después, cuando inicio yo ya ese canal de televisión, necesitaba comprar algunos equipos de videocaseteras o players y editoras y tal. Éramos muy pobres, no teníamos recursos. Y fui a un gran festival que me hablaban en la Ciudad de México, que se llevaba a cabo en el World Trade Center. Y ahí fui a comprar una isla de edición a un hombre que se llama Julio Sánchez, que llevaba una empresa denominada Tecnomérica, unos equipos JBC. Y me alcanzó con 100,000 pesos que gané con los equipos que Aguinaga me prestó, transmitiendo un informe de gobierno del presidente municipal del Manhattan del Bajío, la máquina del progreso, Irapuato, Guanajuato. Ganamos 100,000 pesos por esa transmisión. Que fue la primera transmisión que se hizo en Irapuato en vivo de un informe de gobierno. Y con ese dinero me fui a una expo Telemundo donde había un hombre legendario de nombre José Antonio Fernández, que era el que conjuntaba a todos los expertos de la industria en un foro, en una exposición, que de no existir esa exposición en México, tenías tú que irte a los Estados Unidos a una exposición antidiluviana de equipos que se ha llevado en Las Vegas muchísimos años. José Antonio Fernández, el hombre de la izquierda, hoy barbado, escritor, entre otras cosas, de un libro que tiene que ver, si mal no recuerdo, con un título de la paella, que La vida es una paella. La vida es una paella, que si mal no recuerdo, por ahí de 2014, mayo de 2014 o tal, yo supe de ese libro, y que me llamó poderosamente la atención porque yo decía, ¿qué tiene que ver José Antonio Fernández con la paella y con la televisión, los medios, el cine, la radio? Él siendo ya un hombre
como Humberto, prominentes egresados de la Iberoamericana, junto con Guillermo Montemayor, que algún día lo juntaremos también en una tertulia de estas, porque las anécdotas son interminables. Y si mal no recuerdo, Humberto y José Antonio se llevarán un par de años generacionalmente hablando de la Ibero. No sé quién va arriba y ya eso ya será tema que si quieren lo pueden. Un poco más, Montemayor Sí. salía cuando yo entraba. Esto ya lo podrán discutir, lo podemos discutir en lo particular y por medio de unos alipuses para que no haya rencores, pero cuando José Antonio Fernández preguntó eso de la vida es una paella, él hablaba de algunas cosas en esa presentación y dijo dos cosas en aquel momento, cosas que son muy ciertas y que me llamaron la atención. Una, José Antonio es un hombre que nunca ha sido malinchista, nunca, siempre ha apoyado a la gente de México, siempre ha creído en las producciones de nuestro país, siempre ha dado todo por hacernos, por tender puentes. Y cuando él hablaba de la paella y decía que la paella no se hacía sola, pues así más o menos se hacen los equipos de televisión y se hacen los equipos de la producción. Ahí le encontré mucho sentido a lo que sea José Antonio. Pero otra cosa que José Antonio me enseñó a mí hace muchísimos años, y esto ya fue mucho tiempo después, ya estaba yo en Radio y Televisión de Guanajuato y luego ya estaba en Canal 11. Y José Antonio a mí me enseñó siempre a hablar en plural y nunca en singular. Cada que hablas con José Antonio Fernández, él te hace hablar en plural. Hablemos con, hagamos con, sumemos a, invitemos a quién sabe quién, como dijo no sé quién. O sea, esta parte de los equipos. Y hoy la vida, gracias al coronavirus y a este encierro voluntario en el cual pareciera que uno se baña y se desocupa, pues he tenido la fortuna, platicando hace unos días, muchos días, con Humberto Aguinaga, a quien le tengo un gran aprecio. Le dije, salió al tema José Antonio Fernández. Y dijimos, oye, en estos tiempos de medio letargo, ¿por qué no hacemos algo? Y un día hablemos con José Antonio. Y aprovechando eso fue que se ocurrió esta idea, que inauguramos un programa que hoy voy a titular ¿Y tú cómo estás? Porque me recordé una canción de Roberto Carlos que hablaba de ¿Y tú cómo estás? Que no fue tan exitosa. Luego Yuri la hizo un poquito más famosa. Y total opté por robarme 10 segundos de esa estrofa, ilustrar una cortinilla muy rústica que hice yo mero aquí en casa y que con esa voy a encapsular estas charlas. Entonces, mi querido José Antonio, mi querido Humberto, me da enorme gusto poder conversar con ustedes, tenerlos juntos, a dos personas que de veras les debo tanto y que admiro mucho. Pues me da mucho gusto, José Antonio, Humberto, esta breve charla que podremos desarrollar aquí. Muchas gracias, Julio. Gracias por juntarnos y gracias por tener la oportunidad de conversar contigo, que sabes que también te tenemos mucho aprecio, que también yo he apreciado mucho tu carrera, tu trabajo dentro del mundo de la televisión. Podemos hablar de eso ahora, inclusive, porque yo creo que es el momento de dar esos reconocimientos que ya nosotros los hemos dado. Yo te agradezco mucho que subrayes este asunto de que no soy malinchista. Siempre he estado en contra del malinchismo. El malinchismo nos aprisiona, ¿sabes? El malinchismo es un mal que existe. Por ejemplo, yo veo hoy, justamente hoy, que se habla de los ventiladores que faltan en el mundo, no solo en México. Deberíamos de estar hablando de los ventiladores en México y de quién los está haciendo y de si los hacen en León o los hacen en Mérida y quiénes son los científicos y quién nos puede ayudar y quién nos puede apoyar. Yo creo que eso tendría que ser hoy un gran tema para México, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque sí creo que el malinchismo en México rige mucho la vida de las personas. Y si la gente oye que el estudio se hizo casi en Europa, en Estados Unidos sobre todo, la gente casi lo da por aprobado. Hay hasta bromas acerca de eso, ¿no? Si alguien dice, es que este estudio se hizo en la universidad, de quién sabe dónde, en ese momento la gente
dice, no, pues entonces seguramente sí es bueno. Pero si le dices que ese estudio se hizo en la Universidad de Morelos, en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad de Oaxaca, ya no le dan la misma credibilidad. Nosotros tenemos un problema muy serio con el malinchismo. Y hoy que necesitamos de nosotros mismos, hoy que siempre necesitamos, pero ahora, como tú decías, se hace evidente, ¿no? Se hacen evidentes muchas cosas ahora que estamos encerrados. Pero hoy que necesitamos de nosotros mismos, hoy necesitamos ya quitarnos eso del malinchismo. No nos sirve de nada. Y se nos debe de quitar. Y el tema de los ventiladores y el tema de los científicos que están haciendo investigaciones médicas, que están haciendo investigaciones de las vacunas, deberíamos saber quiénes son en México los que están haciendo eso. Porque yo les puedo asegurar así de que hay gente que está trabajando para hacer ventiladores en México. Y yo les puedo asegurar de que hay gente que está trabajando para hacer medicinas que curen esto en México. Y yo les puedo asegurar que hay gente que está trabajando para ver si de las medicinas que hay, cuáles pueden funcionar. Y también gente que está trabajando para hacer vacunas. Es decir, nos hace falta mucho creer en nosotros. Y esto todo lo digo porque yo creo que ustedes dos son personas que lograron, que eso es algo muy importante, cuando fueron directivos y además en otros ámbitos, pero específicamente cuando tuvieron la oportunidad, porque cuando se tiene la oportunidad, hay gente que puede estar a la altura de las circunstancias, como yo he venido diciendo ahora estos últimos días, o no. Y ustedes cuando fueron directivos, Julio Di Vela en Canal 11 hizo algo muy importante, que lo platicamos en su momento, que fue poner la programación, las producciones propias en la programación en el horario estelar. Cuando Julio Di Vela llegó a Canal 11, las producciones propias prácticamente no estaban en el horario estelar. Solamente estaba el Noticiero y la gran Cristina Pacheco. Pero todo lo demás eran series extranjeras, eran películas extranjeras, todo tenía que ver con series extranjeras. En el momento en que llega Julio, me acuerdo muy bien, por ejemplo, hace que un programa sea todos los días, que hasta hoy sigue, que es de Todo, con María Royce, se llamaba en aquel tiempo. De Todo con María Royce era un programa mexicano hecho por Canal 11, que hasta la fecha sigue, creo que lo ponen a las 7 de la noche. Sigue Bueno, ese y ahora la lo ponen a las 6 ¿no? porque está la conferencia del subsecretario López Gatell, pero sigue hasta la fecha. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de México y eso no estaba en los horarios principales de Canal 11. Es decir, Julio Di Vela no es malinchista y eso me queda muy claro. Buscó que hubiera programación que pudiera tener la posibilidad de estar en los horarios estelares. El Diván de Valentina, hacer una producción de una serie propia. Y cuando Humberto Aguinaga llega a Radio y Televisión de Guanajuato como director, que me acuerdo muy bien de eso, porque nos invita para que vayamos a ver la estación, y una de las cosas que nos invita a averiguar es si se ve. Fuimos a ver la estación. Entonces yo le pregunto a una señorita que estaba ahí, a un asistente de producción, que qué le decían en su casa las personas cuando veían cuando veían televisión de Guanajuato. Entonces la asistente de producción, una jovencita, me dijo, no, pues es que no ven la televisión de Guanajuato. Entonces le dije, ¿por qué no la ven si tú trabajas aquí? ¿Que tú no los animas? Y me dijo, no, es que no se ve. ¿Cómo que no se ve? No, no se ve en mi casa. Entonces yo se lo comenté esto a Humberto Aguinaga. Íbamos en esa fecha, Guillermo Montemayor, Raúl Navarro, el ingeniero Luis Felipe Tejeda y yo. Y entonces Humberto Aguinaga dijo, pues es que a lo mejor, qué raro que no se vea. A ver, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Radio y televisión de Guanajuato no se veía en Guanajuato, porque no servían los transmisores. El que arregló los transmisores de radio y televisión de Guanajuato se llama Humberto Aguinaga. Y no solo eso, él hizo algo importantísimo, histórico, que no lo he vuelto a ver en ningún lado y siempre lo propongo. Él hizo un maratón con Vicente Fox, y creo que con los demás candidatos también, pero me acuerdo muy bien que hizo un maratón, que era una entrevista larga, cuando Fox quería ser candidato. ¿Por qué lo hizo? Porque lo que quería era darle información a la gente, es decir, que la gente conociera lo que pasaba en Guanajuato y lo que pasaba con un candidato.
Recordemos que además en esa época había existido un debate entre candidatos, estaba Fox, estaba Ramón Aguirre y estaba otro candidato, que había conducido José Gutiérrez Vivó y increíblemente no se había transmitido en el estado de Guanajuato. Ese debate solamente se transmitió en la Ciudad de México. Cierto. El trabajo que hizo ahí Humberto Aguinaga, ¿qué era? Valorar a la estación, a la Radio y Televisión de Guanajuato, valorar a los candidatos, valorar la información y valorar al público para que estuviera informado. ¿Qué es eso? Es una actitud totalmente en contra del malinchismo, porque de otra forma era decir que, pues ya, que sea el gobernador que sea y tú que te metes y tú no sé qué. Todo ese lenguaje que nos ha hecho mucho daño a través del tiempo. Yo creo, y yo les reconozco a ustedes dos, que hayan tenido el valor y que hayan sido tan sensibles cuando estuvieron al frente de las estaciones de televisión, cuando tuvieron esos cargos, porque cuando se tienen esos cargos, también la gente se echa para atrás y ya no arriesga, por así decirlo. Y yo creo que ustedes no solo no arriesgaron, sino que fortalecieron a la televisión pública, le dieron a la televisión pública ese plus que necesitaba y le dijeron a toda la televisión pública, oye, nosotros podemos hacer programación importante que valga la pena y que nos valore en nuestro ámbito, y nos valore a todos y valore la información. Yo les reconozco lo que han hecho en su carrera y yo creo que eso, el que cuando tenían que aplicarse, como dicen, ¿no? Cuando se suben a los caballos, cuando te tienes que montar al caballo y tienes que decir, o sea, ya estoy aquí arriba o lo controlo, yo creo que ustedes lo hicieron bien y deben sentirse muy bien. Muchas gracias, Copi. ¿No? Muchas gracias, José Antonio. Sí, bueno, estás hablando del siglo pasado, hace muchísimo tiempo de esto que cuentas, ¿eh? Las cosas van tomando un cierto cariz a través del tiempo, se van viendo con ciertos filtros. Hace mucho tiempo de aquello, nuestro país era otro país, los medios eran otra cosa completamente distinta. Y bueno, la verdad es que sí, me siento muy satisfecho, me da mucho gusto haber tenido la oportunidad de estar en ciertas posiciones como para poder mover cosas y tener una experiencia maravillosa. Realmente vivir aquellos tiempos fue muy, muy padre, ¿no? Pero sí, definitivamente éramos un equipo de personas. Yo no lo hice solo ni muchísimo menos, al contrario. Siempre conté con el talento, por ejemplo, con tu apoyo, mi querido José Antonio, como asesor, como consultor, que nos diste ahí unos nortes maravillosos. Y bueno, sí, en los anales de lo que hicimos, fíjate, aquello de los programas muy largos con los candidatos no fue en Radio Televisión de Guanajuato, fue en el primer canal de cable que existió en México, el canal 3 Ciudad de León. Sí. Los sistemas de cable no podían tener canales y cuando llegó a la Dirección de Normas y Concesiones, Tito, nuestro amigo, Tito Navarro, hizo cambios ahí y entonces ya se pudo y León, el sistema de cable de León aplicó y fuimos los primeros en México que generamos un canal en el sistema de cable y ahí en ese canal se hizo el primer debate político en la historia de la nación, por ejemplo. Pero después hicimos también estos programas muy largos, digo, te estoy hablando que transmitíamos 7 horas con todos los candidatos al parejo, ¿eh? Todos, o sea, no solo Vicente Fox, sino todos los candidatos, algunos de los partidos muy chiquitos que tenían su candidato a gobernador tenían las mismas facilidades, los mismos tiempos. Era el momento en que estaba surgiendo CNN y tenía esta modalidad de transmisiones en vivo indefinidas de tiempo que podían no cortarse de acuerdo al interés y al rating que generaban. Y a veces eran transmisiones de control remoto que duraban horas y horas. Y nosotros igual, mientras siguiera sonando el teléfono, nos aventábamos 7 horas de programa, ¿no? Hasta las 3 de la mañana.
Y era muy padre, fue muy padre. Esas épocas de las que habla Humberto justamente, gracias a Tito, cuando la ley de radio y televisión, la ley federal, lo que es ahora la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, cuando tú tienes un sistema de televisión de cable, te permitían tener un propio canal autogenerado, le llamaban. Y ese primer canal autogenerado efectivamente el primero fue León, Guanajuato, el canal 3. Luego fue Morelia, Michoacán, con los Belmonte. Y luego fue Irapuato, Guanajuato, con los Burillo, que eran los mismos Burillo del León del Canal 3, tío y sobrino respectivamente. Hay épocas también, 1993, donde la Canitec, la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable, surge con una fuerza importante. Se hace la Unión de Compras Canitec y se hace CETEC, que era el Centro de Capacitación Técnico para la Industria de la Televisión por Cable, que inició, inició en Eje Central, lo que luego fue PSTV. De ahí es donde surge todo eso. Abraham Kahn, Álvarez Guerrero, Ernesto Tinajero, el arquitecto Burillo, toda esa gente que fueron los pioneros de la tele de cable en el país. Y lo que Humberto comenta de CNN y sus inicios, eran también los inicios de Luis Torres Bold, que todos queremos y conocemos, Castalia Comunicaciones, él de la mano de Ted Turner haciendo CNN en ese tiempo en Atlanta. Y en México pasaba a su vez que nacía un canal muy atípico que se llamaba CNI, donde Ciro Gómez Leiva, donde Javier Moreno Valle hacían una apuesta. Primero CNI salía en un teletexto, salían noticias con musiquita y luego iban haciendo así, y de ahí fue donde en Irapuato nació Notitexto, que tenía unas faltas de ortografía enormes que yo hacía con un title maker de Videonics, que era dificilísimo operar porque eran como de goma los botones, y tenías que seleccionar como teléfono celular viejito 3 letras en una sola tecla, si eran altas o bajas. Entonces a mí me hablaba la mamá de un amigo mío, la mamá de María Lizárraga, que luego fue directora en en el IFT de regulación hasta hace unos meses en febrero. La señora Irene me hablaba por teléfono y me decía, oye, hijo, cajón no se escribe con G, man, cámbiale, por favor, ¿no? Yo al aire modificaba la tituladora y veías correr el cursor y así evidente, porque volverlo a reiniciar te dejaba un par de horas fuera del aire, ¿no? Entonces yo corría el cursor en vivo al frente de los 15 irapuatenses que nos hacían favor de dispensarnos leer ese notitexto, hasta que entró don Ramón Díaz de León y él sí, con un estilo de redacción y profesionalismo editorial y todo, pues ya escribía como la gente decente. Y luego ya él dirigió los esfuerzos noticiosos, pero eran estas otras épocas. Hoy veo los renders de una computadora al hacer un video como de esta conversación. Lo vamos a hacer en 3 minutos. Y el render antes tú lo dejabas toda la noche en una computadora a Commodore Amiga que grababa en un audiocassette. Y ahí tratabas de hacer un render de una animación de 2 segundos que te llevaba 24 horas. Si eso, si nadie se tropezaba con el cable y la desconectaba. Recuerdan eso, ¿no? La tecnología hoy en día es otra cosa. José Antonio en plena cuarentena sigue haciendo sus programas como si nada. Yo les quiero preguntar algo. Ustedes han ocupado cargos como directivos de canales de televisión, pero después de que ocuparon esos cargos como directivos, decidieron hacer otras actividades. Es decir, hay algunos que ocupan esos cargos y se siguen con esos cargos. Y ustedes decidieron hacer otras actividades. En el caso de Julio, se ha hecho distintas cosas, incluyendo cuestiones políticas y dentro de las cuestiones políticas están muy en la línea de inclusive estar en grupos que buscan jugar protagonismos importantes a nivel nacional. Y en el caso de Humberto, después de que ocupó esos cargos, tomó la decisión, tomó la decisión porque sé que hay mucha gente que después de ocupar estos cargos, pues busca o se le ofrecen las oportunidades para viajar a la Ciudad de México y quedarse en la Ciudad de México y de ahí saltar a otro lugar
y tener esa posibilidad de estar dentro de las televisoras. Pero en ninguno de ustedes dos pues, se fue por ahí. Ustedes dijeron, pues voy a esta otra oportunidad. Yo aprovechando esto les preguntaría, Julio, esa parte que viviste fue muy intensa y necesitaste decir, voy a guardar un poco de distancia y también quiero entrar al mundo de la política. Se fueron dando las cosas unas con otras, Coti. Sí. Diría una frase célebre de la televisión mexicana, sin querer queriendo. Pero las buscaste también, mi querido Sí, Julio. no, desde luego se buscan, claro que se buscan. Este tema o esta dualidad de comunicación y política, es un matrimonio que se da más de las veces que te imaginas. Lo que pasa es que no todo el mundo lo hace tan evidente a lo mejor. Pero una cosa te lleva a la otra. Un medio de comunicación, el cual se hace con un gran equipo y que tienes la oportunidad de conocer tanta gente, te brinda esa oportunidad justamente de irte relacionando mucho. Y a mí desde niño la política fue algo que me llamó mucho la atención. Yo no entendía qué significaba en sí la política hasta que viví las traiciones, las pasiones, y todo lo que lleva la política y también los grandes momentos de la política, ¿no? Conocer a personajes que yo cuando mis hijos iban en primero de primaria, hace 20 años o tal, o más años, pues eran personajes con los que yo convivía a diario y estaban en los libros de texto, ¿no? Hoy muchos de esos personajes de cualquier libro de historia de México, pues los últimos 25 años me tocó convivir con casi todos ellos. Entonces, es una cosa muy, muy bonita, muy apasionante. No sé en qué momento me involucré. Yo soy mecánico automotriz, adoro las combis, aquí está el ejemplo, aquí atrás. Yo sigo echando talacha a los carros y todo, es mi pasión. Y la verdad es que la televisión, justamente llegué a la tele por ayudar a una persona con un auto descompuesto en la carretera que resultó ser don Benjamín Murillo. O sea, que yo nunca me imaginé que pudiera llegar a la televisión a través de la mecánica. Y una cosa siempre me ha llevado a la otra, ¿no? Entonces, no sé en qué momento se dio. He disfrutado ambas actividades con gran pasión. Extraño profundamente los medios. Es algo que me encanta. Y me encanta por su gente, me encanta por la oportunidad de contar con amigos como ustedes que han construido historias padrísimas en torno a esto. Y que resultan ser héroes desconocidos. La gente no tiene idea nunca de todo el trabajo que hay en la pantalla, detrás de la pantalla para lograr presentar un programa de tele, ¿no? El escritor, el guionista, el iluminador, el tramoyista, el microfonista, el iluminador. O sea, padre, padre, padre. Es mágico, es mágico. Y Humberto, tú también, después de ocupar esos puestos directivos, dijiste, pues ya, y tampoco me voy a México ni nada, yo aquí me sigo en León. Sí, fíjate que me cuesta trabajo recordar hace tanto tiempo, ¿eh? Ahorita que los escucho a ustedes y que haces la pregunta, estuve intentando recordar y no me acuerdo muy bien, ¿eh? Lo que recuerdo más vívidamente es que el proyecto ahí en Radio Televisión de Guanajuato quedó trunco, se frustró, nos faltó tiempo. Nosotros estábamos corriendo un proceso paralelo al de la Universidad de Guanajuato. La Universidad de Guanajuato se decía autónoma, pero no lo era. Tenía una ley orgánica que la hacía dependiente del gobierno y era el gobernador quien nombraba a los rectores, ¿no? Entonces, en aquel momento, los canales de televisión que se habían instalado en los estados con aquel proyecto de López Portillo que se llamó Televisión Rural de México, pues eran instrumentos propagandísticos de los gobiernos de los estados y no tenían nada de televisión pública. Entonces, sí, la intención cuando nosotros llegamos ahí fue hacer una verdadera televisión pública y sacar al canal de la estructura del gobierno, dejar de ser una dependencia de facto y cumplir el papel de organismo público descentralizado que era la constitutiva, la modalidad constitutiva a la que tendría que responder esa televisora y radio. Teníamos 2 estaciones de radio, era Radio Televisión de Guanajuato. Y pues la Universidad de Guanajuato fue rápido
eh, tenía como menos freno, no sé. Juan Carlos Romero Hicks se convirtió en el primer rector Autónomo. electo de elecciones libres dentro de la universidad, y la universidad ganó su autonomía y se desprendió del gobierno. Nosotros estuvimos a punto, pero no lo logramos. Terminó el interinato. A mí me tocó trabajar con Carlos Medina, fue el que me llamó a hacerme cargo de la radiotelevisión, y terminó el interinato. Llegó Vicente Fox y pues no, a Vicente no le latió ese proyecto que traíamos. Realmente, pues yo no pude trabajar muy bien con Vicente y la cosa terminó. Entonces, sí salí un tanto frustrado, digamos, ¿no? Del asunto, y estaba buscando sobre todo independencia, la manera de hacer cosas de manera independiente, donde no hubiera tanto freno, tanto... Mi ideal era ser documentalista, el Discovery Channel comenzaba, entonces yo me veía, tenía estos sueños, ¿no? De un gran productor de documentales. Pusimos una productora, nos fuimos a la iniciativa privada y desde entonces nunca he vuelto a trabajar para el gobierno, ¿eh? No he vuelto a ser director de un medio. Pero ya tampoco realmente fue tu intención. Tú dijiste, yo me quedo en León y yo me quedo a hacer producción independiente. Y desde ese momento lo tuviste muy claro. Sí, así fue. Sí, la decisión fue, sí, estar ya en mi ciudad, con mi familia, quedarme en León y pues jugármela de manera así independiente. Y bueno, pues de alguna manera esta cuestión de los medios de comunicación, mi querido José Antonio, sí tiene una propensión, digamos, en su naturaleza hacia el malinchismo, ¿no? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, las producciones de provincia pues nunca eran bien apreciadas, los medios provincianos eran eso, provincianos, no podían competir con los medios de la capital, la distancia era exagerada, era enorme, ¿no? Entonces nos la jugamos acá, nos la jugamos con la gente de León, con los medios de León, hicimos cosas padres. Y Oye, y sigue una haciendo. cosa que les pregunto a los dos, ¿estar allá en Guanajuato eso es una pregunta que le hago a dos guanajuatenses? Nacer en Guanajuato y saber que ahí nació o vivió y hizo lo que hizo Miguel Hidalgo y Costilla, ¿le da un espíritu al guanajuatense el que eso haya sucedido ahí en Guanajuato? Les da pues un espíritu especial, una fuerza especial a lo largo de la vida de ustedes, de sus amigos del lugar, que dices, pues aquí estuvo Miguel Hidalgo Costilla y se levantó y salió victorioso, haya sido con dificultades al final de cuentas no le encontró la fórmula exacta, pero luchó muy bien y fue un hombre muy fuerte. Eso al guanajuatense, digo, al mexicano nos gusta mucho, porque hasta puedo decir que el día más importante patriótico para todos, el 15 de septiembre. Y todos hemos ido a lo mejor a algún lugar, ¿no? Alguna plaza, ya sea el Zócalo en la Ciudad de México, en las plazas públicas. Yo he ido a muchas y la gente verdaderamente es efervesciente ese día, se siente muy feliz. Pero al guanajuatense esto en su vida diaria también le da que haya existido ahí Miguel Hidalgo y Costilla y que ahí también, de ahí sea José Alfredo Jiménez. Pues yo primero te diría, Adelante, Julio. gracias Humberto, yo soy guanajuatense por adopción. Todo el mundo cree que soy de Guanajuato y la verdad que la que es de Irapuato es mi mujer, nació en Irapuato y mis hijos son de Irapuato. Pero yo llegué a los 4 años, me llevaron a los 4 años a Irapuato porque mi papá trabajaba por allá. Pero sí me siento profundamente guanajuatense. Y sí, yo creo que sí. Entre que todos somos conspiradores en Guanajuato, porque nos encanta murmurar entre nosotros. El Copi antes decía que también alguna vez José Antonio decía respecto a la plática, ¿no? A esta plática que tenemos todos, que más que entrevistas son diálogos y que son una parte de conocernos a fondo y de platicar sobre la vida. En Guanajuato todos somos conspiradores. Yo creo que sí nos toca un poquito ahí de este tema, de mucho orgullo y un gran sentido de pertenencia.
Y otra, pues también sabiendo que la vida no vale nada, mi querido Copi. ¿Cómo ves, Humberto? ¿Te fijas, Julio, que José Antonio ya agarró la No, batuta? no, 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 yo hice Está nada haciendo más las preguntas. 2 preguntas, a ver. Tenía ganas de hacerlas nomás. No, no, no. Anda Es, inquieto, es anda el inquieto. entrevistador nato, ¿no? Ah, bueno, yo por eso aclaré desde el Es su principio, propia dije, naturaleza. yo aquí le paso el control a quien sabe manejar el autobús, ¿no? Claro, ¿no? Pues por supuesto, está en su naturaleza de José Antonio. Eres un entrevistador nato y eres un excelente entrevistador, José Antonio. Esta pregunta es muy interesante. Eh, yo no puedo pues responder así como que por los guanajuatenses, ¿no? Igual que Julio, mi segundo nacimiento fue aquí en Guanajuato. Nací primero en la Ciudad de México y luego volví a nacer acá en Guanajuato. Y sí es algo que me ha marcado. Los guanajuatenses sí tenemos un cierto carácter, una cierta serie de características que nos distinguen. Yo creo que sí. Guanajuato es en muchos sentidos una isla que es diferente de los estados que lo rodean y es muy diferente de los estados del norte, muy diferente de los estados del sur. Entonces, la figura de libertaria, de los independentistas, de los insurgentes, sí a mí me ha inspirado. Cuando el Bicentenario, en el 2010, nos contrataron para escribir un libro, fíjate, sobre la independencia. Entonces, en ese momento, yo tuve la oportunidad de hacer una profunda investigación acerca de Hidalgo, que se ha convertido en un padre de la patria demasiado monopólico, por decirlo de alguna manera, porque realmente, pues eran grupos, eran redes de las cuales ya no se habla, cuyo vestigio se ha perdido, que sí eran lideradas, pero no solo por Hidalgo, había otros líderes de la misma, del mismo nivel, podríamos decir así, ¿no? Pero todos ellos sí, ciertamente, a mí me han servido de inspiración en la búsqueda de la libertad. Fíjate, esta cuestión del Radio y Televisión de Guanajuato, en realidad fue una búsqueda de libertad. Cuando nosotros llegamos ahí, el canal estaba cooptado, el canal estaba secuestrado por intereses, por ideologías, por partido, una serie de cosas, y era cuestión de ir liberando, ¿no? Y en otros proyectos que me ha tocado también participar, la libertad ha sido punto central. Y yo creo que sí, estas personas, estos guanajuatenses históricos, tienen algo que ver con eso. Oye, y otra pregunta que aprovecho nada más. Venga, venga. En Guanajuato es el único, o sea, sí se ve eso también en otros lugares de México, pero en Guanajuato particularmente es el lugar en donde yo más he visto que los guanajuatenses tienen marcas propias. Es decir, hay un emprendurismo en Guanajuato, hay empresarios en Guanajuato que en vez de ir me acuerdo mucho de que una vez llegó una marca de restaurantes, no me acuerdo cuál era, y era muy famosa, puso su restaurante en Guanajuato y quebró, y se la tuvieron que llevar. Y Guanajuato es un lugar en donde hay mucha marca propia, los hoteles siguen siendo todavía, por ejemplo, en la ciudad de Guanajuato, siguen siendo los hoteles con su propia marca, a pesar de que estamos invadidos de franquicias. El nombre de las fábricas que hacen los zapatos son de Guanajuato, son de guanajuatenses. Bueno, el mismo Fox, ¿no? Que tenía sus botas Fox. O sea, el guanajuatense es muy de su lugar, es muy de decir, aquí nosotros sí podemos hacer esto. Me acuerdo del papá de Guillermo Montemayor que tenía sus botas Capi, porque era el Capi Montemayor, ¿no? Los zapatos, ¿no? Era una fábrica de zapatos, la fábrica de zapatos Capi. Esa parte, ¿cómo se la explican ustedes que, yo supongo que ustedes cuando van a otros estados de la República, la verdad sea dicha, eso no se ve? Es más, en la Ciudad de México misma, en donde sí se ve, por ejemplo, en la colonia Condesa, en la colonia Roma, quizás en otras colonias populares, Iztapalapa, etcétera, Tlalpan, en donde hay sí cosas que pertenecen al lugar.
pero de pronto vas a otras zonas y te encuentras con los centros comerciales están llenos de marcas internacionales. Hay muchos lugares donde las marcas internacionales ya totalmente rebasaron a todos los demás, pero Guanajuato no. Guanajuato tiene esa parte muy, muy, muy arraigada. ¿Cómo se lo explican ustedes? Y eso también, ¿qué tanto a ustedes les alimenta el espíritu? Pues mucho. Sentido de pertenencia. Cuando tú ves un zapato Pirelli, que era Luis Quirós, o sea, de ahí viene la marca Pirelli, o ves un zapato Émico y sabes de quién es la fábrica. Cuando ves pues todo este calzado nuevo para dama y lo ves en los mostradores, no nacionales, internacionales, pues, un sentido de pertenencia grandísimo. Tú vas a Francia y te encuentras fresas de cristalita de Irapuato, que es la fresa cristalizada. O sea, pues te pones de pie, señor. Exacto. Claro. Sí, fíjate que bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la manera en la que las familias guanajuatenses educan a los niños, a sus hijos. Sí, hay un valor, sí se le confiere un valor importante al sentido de pertenencia y al arraigo, ¿no? Esta idea que tú tocas de la percepción, de la autopercepción de que somos, me incluyo, poderosos en el sentido de que podemos lograr lo que nos proponemos, yo creo que sí flota en el ambiente en Guanajuato. Yo creo que hay muchos ejemplos y sí hay un emprendedurismo. Ahora que tú hablabas de los ventiladores, claro, por supuesto, en Guanajuato hay varias iniciativas de jóvenes que están fabricándolos, fíjate, con una tecnología muy sencilla, son muy baratos, funcionan muy bien y se han estado enviando a los hospitales de todo México, ¿no? Entonces, pues sí, digo, para bien o para mal, porque tampoco, bueno, nos pintamos solos, pero eh, tenemos también nuestros prietos en el arroz, para bien o para mal, el ser guanajuatense sí es un distintivo. Queridos amigos, vamos a esta cosa, el Zoom, yo no sabía que te ponía un límite, ya me está correteando aquí con unos mensajitos y tal, pero quiero decirles que me siento profundamente halagado de haber conversado con ustedes el día de hoy, por los afectos que les he manifestado, por querer presentar ante mis amigos en el canal de YouTube a gente tan valiosa como ustedes. Y sobre todo, públicamente siempre agradecerles, que nunca he dejado de hacerlo, en cualquier foro lo hago con gratitud y con mucho cariño. Agradecerles lo que me han ayudado a lo largo de mi carrera. Siempre he contado con ustedes en las épocas que fui directivo, en las que no he sido directivo. Y además convencido de que nos faltan tantos años por vivir y convivir, que gozar de su amistad es un absoluto lujo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Julio. Gracias, Humberto. Un gusto para mí muy grande. Me encanta que se hayan encontrado, además. Sí, Sí, además hace muchos años estuvimos en una exposición en Las Vegas, ¿te acuerdas? sí, claro. Ahí con Sí, Humberto bueno. estuvimos toda una tarde conversando de temas de conspiración, por cierto. Y siempre con Humberto, con mucho cariño, también contigo. Y esto que les dije de Guanajuato es verdad, porque es comprobable y es algo que yo creo que sus amigos de Guanajuato que escuchen esta conversación, seguramente también les va a dar tema de conversación a esto. Un saludo a todos. Gracias, Copi. Un saludo también. Un Muchísimas abrazo. gracias a ambos. Fue un gran placer. Qué gusto verlos. Qué gusto volver a verte, mi querido José Antonio. Muchas gracias, Julio. Gracias. Nos estamos viendo pronto y les agradezco muchísimo. Ahí nos vemos ahora que nos levanten el castigo. Nos tenemos que ir a comer y conspiramos. Hay que cuidarnos, que estén bien. Hasta pronto.